Estás a punto de escuchar una conversación con Alberto Villalpando, Country Manager México en Numia, donde hablaremos sobre cómo la inteligencia artificial eleva el rol humano. Pasamos de ejecutar tareas a orquestar y validar lo importante. Human-led, ¿no? Donde deja solo humanos interactuando, pues se automatizan los procesos y en algún punto ya el humano realmente lo que hace es orquestar y solo validar ciertos puntos dentro del flujo para que los que están trabajando realmente son los agentes. Que incluso en B2B la clave está en vender la emoción del cambio, no solo la herramienta. Cuando vendes un taladro, no vendas el taladro, es vender la ilusión que genera y poder tener el cuadro colgado en tu cuarto y que para eso necesitas un taladro para hacerlo en la pared. Que escalar solo funciona con procesos claros y talento alineado. La cultura nace de esa combinación. Si escalas y creces sin tener un proceso claro, creo que después se vuelve más complicado. Y en esta cultura interna que vas creando. Y eso creo que es la clave al final de poder escalar. Y cómo priorizar y saber decir no, con decisiones guiadas por hipótesis y datos, es la ventaja operativa de los equipos de alto rendimiento. Uno es saber cómo priorizar, saber decir que no. Y decir, a ver, ¿qué proyectos sí conviene hacer y cuáles no? Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Alberto, muchas gracias por venir. Nos encantaría comenzar por poner a todos en la misma página. ¿Podrías platicarnos qué es lo que hace Numia y cuál es el valor que aporta al mercado? Pongamos a todos en la misma página. Perfecto, Ayotemio y Rodrigo, muchísimas gracias por este tiempo. En un enunciado, Numia es ayuda a orquestar el Customer Journey para administrar todos los puntos de encuentro y contacto que tienen los clientes, integrando la inteligencia artificial con la experiencia humana. Eso es en el pitch de un enunciado. A ver, y si tuvieras otros 15 pisos más, es un elevador muy largo, ¿qué significa ayudar a gestionar el Customer Experience? Y mira, hoy en la mañana platicaba con otras personas, decía, ¿a quiénes ayuda, no? ¿Y qué industrias? Le digo, bueno, todas las empresas que tengan clientes. Y por definición, ¿no? Esas empresas tienen conexión con sus clientes en distintos puntos, en distintos canales. Y lo que hacen Numia es como entender esas conexiones que van teniendo las empresas con sus clientes, ya sea en el mundo físico, cuando vas a una tienda o una sucursal y lo que te van pidiendo, o en el mundo virtual, que muchas veces están desconectadas, no se hablan tan bien, y tratar de ir integrando y homologando esas experiencias para que cada vez más con la ayuda de inteligencia artificial vayamos estructurando señales que no están estructurados o datos que muchas veces se generan, no los capturamos y irle ayudando a hacer esa conexión. Entonces, si te diera un ejemplo, ya estamos llegando al piso 15 del elevador y si te diera un ejemplo sería que cuando tú llenas un formato online y te presentas, haces una cita para una sucursal, pues que retomen y retengan esa información y no te la vuelvan a pedir de, oye, ¿cómo te llamas? ¿Y a qué vienes? Claro. Y cosas así son las que vamos ayudando a los clientes. Fenomenal. Entonces, suena que yo en Numia puedo mapear todo este Customer Journey o todo este camino que tienen mis clientes e ir de cierta forma estandarizando cómo se ve cada uno de estos pasos, ¿no? O sea, una práctica muy saludable al momento de tener un negocio es detectar cuáles son todos los lugares o los momentos en los que un cliente tiene un contacto contigo, ¿no? Para tú hacer de ese contacto el más rico, cómodo, inmediato posible que facilite pues lo que tiene que ser el siguiente paso, ¿no? Va por ahí la cosa. Va por ahí y mucho es cómo, si lo piensas hace 10, 15 años, el poder capturar y almacenar estos muchos datos que se dan y que se ganan muchas veces de forma física, en estas interacciones físicas que tenemos con las marcas o con los clientes, con empresas. Capturarlos no era tan fácil, almacenarlos y después entenderlos era un poquito más difícil, ¿no? Entonces, creo que esta frase la hemos escuchado muchos por varios lados de los datos es el nuevo petróleo. Pero pues refinar ese petróleo pues no era tan fácil antes y creo que ahorita se está empezando a hacer un poco más sencillo, pero eso no significa que se traduzca siempre en una buena experiencia del cliente y ahí es donde queremos ayudar a las empresas a que entiendan qué datos tienen sus clientes de ellos, que se aprecia como sus procesos internos, qué datos saben que pueden capturar pero no lo están haciendo y después ir uniendo esos mundos. Tanto el físico como el virtual, ahí la palabra está de digital, ¿no? Y
y irlo integrando eso justamente con distintas herramientas. Algunos módulos que tenemos y sobre todo con un Journey Builder te permite ir pensando como del cliente hacia atrás, a ver qué hace el cliente y un paso antes de dónde llegó, dónde nos vio, cómo conectó y ir justo como conectando, hilando esas experiencias y que después idealmente es muy distinto como tus gustos, tus preferencias de mí a las de Rodrigo, a las mías y que haya un poquito más de contexto y memoria. Y entonces si se acuerde de a ti te gusta, no sé si te gusta el té o el café, y que cuando le menciones eso a alguien, digamos, es como un ejemplo simple, pero si lo llevas a otro nivel, pues que haya ese recordatorio de la experiencia específica, ¿no? O personalizada del cliente. Piénsalo un poquito también, o sea, y creo que ya lo vivimos en el día a día todos sin que nos demos cuenta, pero si ahorita tú abres YouTube y abres Netflix y Rodrigo abre YouTube y abre Netflix, veríamos dos cosas completamente distintas. Tal cual. Eso es, ¿no? Y ya trabajando en el background, sin que nos demos cuenta, fue muy simple. Parecía ya simple para nosotros, ¿no? Pero no todas las empresas han logrado construir o tienen acceso a esas herramientas. Cuando das el salto a un mundo físico, el poder capturar eso pues, se vuelve un poquito más complicado. Ahí Numia es donde entra y te ayuda a poder hacer sentido de esos datos, conectarlos y sobre todo personalizar la experiencia para que cuando llegue Rodrigo lo tratemos con ese contexto, cuando llegue Artemio también digamos hola Artemio. Buenísimo. Gracias, Alberto, por el tour, porque así tenemos a todos nuestros escuchas ahí ya en la misma línea y podemos construir sobre eso. Te queríamos preguntar, también vimos que eres un emprendedor serial, pero pues ahora tu puesto aquí en Numia es country manager, que bueno, pues no es otro emprendimiento, ¿verdad? Es un rol distinto, aunque pues puede compartir muchas cosas. ¿Qué fue lo que te hizo elegir por este rol en esta organización en lugar de pues salir y emprender otra vez? Bueno, he creado 4 empresas y a mí me ha encantado como el proceso de crear tu propia utopía. Cuando creas ¿no? tu propia empresa, le imprimes mucho tu energía, la visión, la cultura, los valores que te gustaría ver reflejados. Y el rol, ¿no? Digamos, el que me encuentro el día de hoy como country manager, pues es distinto de cierta manera, pero también muy, muy interesante con la flexibilidad y la capacidad de crear. Te diría que la gran distinción es la capacidad de escala que puedes tener con un equipo que ya está pues estructurado, que lleva ya operando durante más de 10 años, están 10 países, o sea, como que esa capacidad de escala combinada con la flexibilidad, porque también eres como, ¿no? Tienes esa responsabilidad de un país y de pues, tomar las decisiones y controlar cómo va dándose ese flujo, eh, fue interesante para mí, ¿no? En el momento, en el reto profesional que me encuentro. Y lograr como a ver, tiene que haber una coincidencia de valores y de visión si no, pues Claro. sería más difícil. Y a mí me gustó mucho como la experiencia que tenía el equipo fundador de Numia, que también habían bootstrapeado el crecimiento. Yo las empresas que arranqué, 2 de ellas fueron completamente bootstrap de principio a fin. Y sí hay cierta coincidencia, ¿no? Con esos valores, la frugalidad, lo que hay que hacer mucho con poco. Y eso fue algo que me gustó y coincidió y ahorita que estoy con ellos también, digamos, a pesar de que ahorita también ya tiene una ronda de inversión, es muy distinto a arrancar desde cero con ¿no? cualquier cantidad de dinero y que ya tener un producto que haya ese product market fit, que tenga clientes reales, ¿no? Más de 300 clientes que están constantemente pagando, entonces eso pues, vuelve muy interesante. Claro, porque la aventura que es emprender algo de 0 a 1, particularmente cuando es bootstrap, pues es una cosa muy de mancharte las manos, ¿no? De hacer cosas que no escalan, de pasar un montón de tiempo teniendo un montón de cuidado con las contrataciones. No que ya que se escale no sea así, porque creo que las posiciones de liderazgo y particularmente los fundadores, justo de las chambas de las que nunca se van a poder soltar, son como cosas como la visión del producto, entre ellas la contratación, ¿no? Pero sin duda me pongo en tus zapatos y puedo ver el atractivo en, ok, pues puedo yo comenzar nuevamente en una pequeña balsa e irle poniendo un motor más chido, ¿no? Y como cada vez ir creciendo este vehículo en el que caben más personas. O pues pásame
el Titanic, ¿no? O bueno, no una cosa que se hunde, ¿verdad? Pero un, un gran bote con un montón de tracción, con una fuerza humana, pero también mecánica ya corriendo, ¿no? Como es otra experiencia completamente distinta, que es, en vez de la tarea de llevar de 0 a 1 o de 1 a 10, pues está pensando en cómo llevar la cosa de 10 a 100 o de 100 a 1000, ¿no? Sí, y te agregaré ahí, sabes que creo que a todos nos ha pasado en distintos puntos de las etapas profesionales por las que vamos pasando. Creo que lo que busca uno es ir desarrollando habilidades que no has logrado desarrollar. Y me acuerdo cuando estaba de consultor y había ciertas habilidades que te enseñan muy bien cuando estás como en esa escuela, pero otras que igual y no son, no las desarrollas tan rápido. Y no es que sea bueno, digamos, como en uno mejor o peor, más bien es donde en ciertos ambientes desarrollas ciertas habilidades de forma más acelerada. Y yo lo estoy viviendo actualmente, ¿no? Digamos, como el manejo de un equipo muy profesional que ya estaba establecido, en conexión también con equipos de desarrollo internacionales y de gran alcance, que igual y si decides hacerlo desde cero, bootstrapearlo otra vez, pues eso va a tomar más tiempo y sobre todo el desarrollo de la habilidad, igual también toma más tiempo hasta que llegas a eso. Entonces, la coincidencia fue buena, el equipo excelente, entonces dije, bueno, aquí Manos a estamos. la obra. Y Alberto, Sí. ¿qué dirías que cuáles son las primordiales diferencias entre tú ser el dueño, ¿no? Tú tener la entera visión de hacia dónde va la cosa, tal vez con un equipo de socios, a eh, más bien ser el country manager que tiene una región específica, ¿no? Hay como una visión tal vez global, ¿no? O sea, como platícanos cuáles son esas diferencias entre, pues sí, que algo te pertenezca a formar parte de algo donde más bien tienes una posición de liderazgo. La más directa y obvia, y esa es algo que al ser el founder y el dueño, como que es algo que no lo puedes soltar, ¿no? Eso es tu bebé que está cualquier hora del día, Hay que darle de comer diario. darle de comer, y aunque ya haya crecido, siempre sigues estando muy pendiente. Pero eso no significa que como country manager, digamos, digas, pues ya hago como que me separo y me retiro, pero sí está como hay un cierto como nivel quizás sea de ansiedad o de estrés que cuando estás pensando como fundador creo que te ayuda a tener como esa cierta paranoia, que es buena, ¿no? The paranoid survive. Pero como lo que está interesante es que como country manager puedes tener como, bueno, o digamos como un empleado de una organización que funciona, tienes estos espacios de pensar, para pensar y organizar tu pensamiento de forma un poquito más estratégica. Creo que esos distintos ritmos se vuelven interesantes y que por un lado el fundador tiene que estar marcando como ese ritmo, ¿no? De, oye, cómo nos estamos mover, la urgencia y constantemente estar pensando en, aunque ya hayamos resuelto un problema, hay que pensar en los siguientes 2 o 3 que tenemos que resolver. Y por otro lado, ¿no? Como empleado, pues puedes darte esa pausa, puedes darte ese respiro y hacer ese como un poquito más de deep thinking. Esa es una. Y la otra creo que es también la flexibilidad que tienes al momento de sugerir o proponer ideas y cómo lo estás viendo a nivel, como al nivel de cancha, ¿no? Con los Claro. clientes, con los empleados, y que eso creo que como fundador puede llegar a ser, independientemente del tamaño de la empresa. Me pasó como en distintas situaciones donde pueden ser, no importa el tamaño del equipo, de 10 o 100, que quizás de repente empieza a perder un poquito de toque conforme los equipos van pensando en que, no, pues es el fundador o es si tiene esa visión o tiene esa urgencia. Tenemos que cuidar cómo lo comunicamos con el dueño y que eso no pasa cuando lo estás haciendo como, ¿no? De forma mucho más natural con el equipo. Te entiendo, Alberto, porque tu cabeza está en menos cosas, naturalmente, lo cual te permite pues, explorar de forma mucho más a fondo el problema en cuestión, ¿no? Que bueno, de todas formas, como country manager me imagino que no serán pocos los problemas que tengas en tu mesa, ¿no? Pero sí son menos que ser el dueño de la empresa, donde todos los problemas, ¿no? De alguna forma, así en algún nivel de abstracción, todos los problemas de la empresa se los tienes tú en tu mesa, ¿no? Oye, y ahorita justo mencionabas que tuviste tiempo de consultor en tu carrera, estuviste ahí en McKinsey. Nos encantaría que nos contaras 3 decisiones que hayas tomado
ahí en Numia como country manager, que tú pudieras ligar a tu tiempo de consultor, como a justo estas habilidades que dices que dependiendo del ambiente desarrollas más o menos rápido, 3 decisiones que hayas tomado ahí que vengan justo de las habilidades desarrolladas como consultor. Algo que creo que te da el trabajar en empresas que tienen tanta historia y tanta estructura, tanto método y escuela como puede ser, ¿no? Las consultoras McKinsey, BCG, Bain, o digamos como organizaciones, ¿no? Que tienen ya ese historial. Es que van como destilando formas y maneras de trabajar que después se vuelve como un second nature, como una manera más automática de pensar y ver el mundo. Y creo que si lo regreso a como cada quien va estudiando la carrera, cuando estás más chavo y mucho de lo que te da la carrera es como esa estructura o formatos de pensamiento, ¿no? Y vas viendo el mundo a través de ese lente, y creo que entre más amplio sea ese lente cuando te estás formando es mejor, ¿no? Y después ya lo vas especializando. Eh, pero eso sucede también cuando te dan, ¿no? Trabajas en estos lugares. Y creo que pensando, digamos, como es con esa idea, me ha ayudado el poder lograr ir tomando decisiones como con metodologías o con formatos que aseguren sobre todo que pues, tenemos los datos suficientes, tenemos la evidencia y como hipótesis based, eso es mucho lo que hacemos en McKinsey, ¿no? Entonces, y cuestionar, crear una hipótesis y decir, a ver, esto que vamos a decir hace sentido o no. Pero ligándolo ya de forma como más puntual a lo que vemos en Numia y lo que me ha tocado experimentar con Team Manager, uno es saber cómo priorizar, saber decir que no. Y decir, a ver, de esto, ¿qué proyectos sí conviene hacer y cuáles no? Y hacíamos mucho ahorita cuando les escribía lo que hacíamos en Numia, bueno, las primeras igual no estaba fácil, ¿no? Decir, pues es que es un producto y es esta lata y te la vendo y cuesta 10 pesos y ya, ¿no? Es mucho irlo co-creando con el cliente y con la experiencia que quieren darle a sus clientes finales. Y ahí es muy importante decir, oye, estos sí y estos no. Y saber decir que no creo que es un skill que se va aprendiendo, pero ¿con qué método, no? Esa es una. La otra, y que esa me quedó clarísimo de mis épocas de McKinsey, es el crear equipos con mucho talento y con una cultura clara en como el delivery y el poder entregar resultados. Eso en su momento como que es difícil cuando estás más chavo y entender que hay un deadline, que ese deadline parecía como muy imaginario, y que estás desvelando y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Y eso no. Pero cuando entiendes que el poder, como decir, a ver, tenemos que entregar el resultado en tal día, tal hora, y forzar a avanzar, eso que después se transmite, se traduzca en una cultura de excelencia, me parecía increíble. Y no sé, creo que la otra que traería, estoy pensando, es el poder de la marca, me parecía interesantísimo, mi clave. Y entonces tener como un approach un poco más de B2C, que también es algo que ya desarrollé antes, al momento de acercarte y conectar con empresas, pues es un poquito más novedoso, más fresco, y eso lo aprendí también en mis épocas como empleador y también lo viví en las empresas que trabajé en McKinsey. ¿Cómo se ve este acercamiento B2C a la venta B2B? Porque justo yo siempre he visto estos mundos bien distantes, ¿no? Como que tenemos en el B2C publicidad que es Sí. muy emocional, muy a la Apple, a la Nike, ¿no? Como eventos, flashy, influencers. Y en el B2B ves más como white papers, webinars, como que siempre se apela más hacia el lado racional de las cosas. Entonces, Sí. sí, cuéntanos de esto que mencionas. Pero te diría que al final todo conecta con personas, ¿no? Claro. Y creo que es clave no perder de vista que estás interactuando y por más que ahorita están los agents y el AI por todos lados, el, el de entender qué emoción, qué influencia y cómo conectas con la persona es clave. Ahora, habiendo dicho eso, las personas dentro de la organización pues van creando, ¿no? Estas estructuras sociales, ¿no? Y conforme va creciendo una organización, parecería que se pierde como esa influencia o rol de las personas, pero al final está construido por todos esos granitos de arena y ladrillos que construyen un gran edificio. Y la distinción entre uno u otro, yo creo que hay ciertas como constantes que crean, ¿no? Las organizaciones, que son sus formas o sea, como
si lo piensas en un edificio, pues tienes que tener, ¿no?, un buen cimiento, una buena estructura, un buen diseño, pero después hay ciertos detalles específicos de cada de estos diseños o estructuras o organizaciones sociales que son las importantes, las que hay que atacar. Y si las entiendes a ese nivel, creo que entonces ya puedes hacer como una conexión más a la B2C, directa, emocional. Y al final también, a ver, se tiene que regresar a algo muy, tan simple y básico como estoy resolviendo un problema. A nivel personal, cuando tú vendes unos tenis Nike, ¿no?, están apelando a todos esos, ¿no?, la inspiración y la idea de, ¿no?, de hacer cosas grandes con los tenis, ¿no?, con lo que te imaginas, no son los tenis en sí. Y creo que también en una organización es resolverle un problema clave a la persona que le estás hablando, ¿no?, que a su vez también conecta con lo que está tratando de resolver la organización. Creo que lograr entender eso es interesante. Ahora también nada más sale a la mente Seth Godin, el que escribió este libro de The Purple Cow. Pero hay un ejemplo que me encanta que decía, bueno, pues cuando vendes un taladro, no vendas el taladro, es vender la ilusión que genera el poder tener el cuadro colgado en tu cuarto, y que para eso necesitas un taladro para hacerlo en la pared. Y pareciera que está como muy distante, ¿no? Pero si logras hacer esa conexión y llegar a la parte más emocional de lo que genera la ilusión de tener un cuadro en tu cuarto, pues se vuelve más interesante. Claro. Y dices muchas verdades, ¿no? O sea, por ejemplo, tomando nuevamente el caso de Apple o de Nike. Nike te ha contado la historia toda tu vida de que eres un deportista de alto rendimiento, ¿no? Sí. Apple te ha contado la historia de que eres un gran innovador con un impecable gusto en diseño minimalista. Y también las empresas B2B te pueden contar historias de esta forma, bien como mencionas la parte del taladro. Nosotros muchas veces nos concentramos cuando diseñamos landing pages, por ejemplo, para un cliente que viene y quiere rediseñar su e-commerce, ¿no? O su website corporativo. Muchas veces la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuál es la transformación que estamos vendiendo? ¿No? Como que, ¿cuál es este paso al que vas, el ideal al que estás tratando de llevar a las personas? Y justo en B2B es mucho más difícil encontrar ese ideal, ¿no? Porque tiene que ver muchas veces con innovación o con estar preparados o con tener una infraestructura. Y eso luego es, pues bien poco sexy, la verdad. Pero yo creo que el esfuerzo vale la pena y que en un momento esta distinción entre B2B y B2C se desdibuja porque bien sí se apela a una lógica mucho más fría, podría decirse, cuando se le está vendiendo un negocio. Pero de igual forma, en repetidas ocasiones he visto cómo solo el poder de una marca, incluso a veces tu marca personal, es la que termina por empujar que se arme o no se arme un proyecto. Pero bueno, Alberto, también vimos que eres mentor en Endeavor. Sabemos que para ser parte de esta comunidad, pues ya no se trata de que eres una startup que va arrancando o incluso de alguien que ya encontró product market fit, ¿no? Se especializan en scale-ups, cosas que ya tienen una, valga la redundancia, escala mucho más grande. Concentrándonos en ese tipo de organizaciones, ¿cuáles son 3 errores que tú has visto que son patrones del tipo de empresas que forman parte en esta comunidad o qué nos puedes compartir desde esa trinchera? Sí, ahora les platico ahí, Rodrigo, y también un poquito lo interesante de Endeavor es como ya ¿no?, el poder del network, de la marca, de la estructura que tiene a nivel global y de lo que ha aprovechado, ¿no?, en esta ola en los últimos, casi más de 20 años, ¿no? Yo estoy un poquito más ruco, pero de cómo ver las empresas de alto impacto como un catalizador de crecimiento en el mundo. Yo lo que he visto y lo que, digamos, como el approach que hice con Endeavor fue tratar de compartir la experiencia que yo tuve de haber bootstrapeado las 2 empresas que hice durante 6 o 7 años en un momento donde el bootstrapping no era tan sexy, ¿no? Entonces esperé del 2014 al 2021 y cuando más, sobre todo en la última parte del 2020, después post pandemia,
que las tasas de interés estaban bajas, había muchísima liquidez y había estas evoluciones como súper infladas. Cuando llegas con un negocio que estaba estropeado, era como, ¿por qué estás haciendo eso? Y como yo lo que quería hacer era como poder transmitir eso con los emprendedores que formaban parte de Endeavor, y ahí es donde y he tenido como oportunidades de compartir la experiencia y coacharlos, ¿no? Digamos, como las cosas que he visto es que nadie está exento, porque eso también te va llevando el mismo mercado o la misma cultura que vas creando es escalar sin procesos claros. Esa es la primera, ¿no? Y tratar de entender pues, qué procesos sí necesitas, qué procesos no necesitas. Pero si escalas y creces sin tener un proceso claro, creo que después se vuelve más complicado. La otra es pensar que el fundraising te va a solucionar todo y que si tienes ¿no? dinero en el banco, aunque no tengas un producto, un cliente bien definido, pues la vas a librar. Y ahí es donde creo que ya tuvimos, ¿no? Ese momento de sobriedad y de awakening después del 2021-22, donde se acabó la liquidez, ¿no? Se fue la marea y, caray, pues sí había que generar dinero. Y en nada más crecer por crecer no hacía todo sentido. Entonces, como diferenciar bien, pues sí, la importancia del fundraising, pero sobre todo la claridad del product market fit, y pareciera pues algo básico, ¿no? Que lo piensas hoy en día, pero yo cuando lo viví y cuando, ¿no? digamos, tenía la conexión con distintas gentes que decían, oye, pues sí, a ver, queremos invertir en tu negocio, pero vemos que estás creciendo pues de forma orgánica. ¿Y qué significa eso? ¿No? Antes no era tan obvio. Sí, parece, ¿no? Sí, Y eso está de conecta, locos. o sea, o sea, si lo pensamos como en los procesos, en la forma y como que vas creciendo, sobre todo recae en esta cultura interna que vas creando, ¿no? Esta forma de resolver problemas que los mismos empleados van pues formando y adquiriendo, y eso creo que es la clave al final de poder escalar, ¿no? Yo siempre decía que mucho de crear una empresa es convertir esos unknowns en knowns, ¿no? O sea, cosas que desconoces y que no sabes cómo hacer, y las vas pasando de la cubetita del no sé cómo hacer esto a ya sé cómo hacer esto. Y siempre, como vas pasando de una a otra, siguen saliendo, pero conforme logras que la misma cultura y los mismos procesos y todos los empleados vayan entendiendo que está bien tener esas dudas, está bien tener problemas, y que incluso es padre, que es increíble poder pensar en que es un problema que al momento que lo resuelves, pues ya lo pasaste del otro lado de la bultita y te sientes bien. Y que si logras como ir haciendo eso en la empresa, pues se vuelve un lugar muy padre para estar, muy dinámico, como retador, y que eso, pues idealmente ¿no? se convierte en una empresa que ayuda a la gente, ayuda a las organizaciones, a la sociedad. Y esas son, creo yo, las empresas más valiosas que existen en el mercado, aquellas que son capaces de generar conocimiento que antes incluso no era algo a lo que había tenido acceso la misma humanidad, y distribuir eso a las masas, ¿no? Y es de ahí el gran impacto que pueden tener los negocios que están basados en software, porque tú, por un lado, te enfrentas a la realidad, ¿no? Generas conocimiento nuevo y después lo compartes con el mundo a escala a través de un negocio empoderado por tecnología. Y eso es lo que genera estas compañías, pues con estas valuaciones que tienen las empresas tecnológicas o las que tienen alto impacto, ¿no? Em, Ahora, ahí me gustaría preguntarte, o sea, ahí me gustaría nada más como hacer ese challenge. Está interesante eso que dices, porque creo que el código escala, ¿no? Un poquito más fácil, pero cómo escalas es la cultura. Y la cultura muchas veces pensarías que la pudieras programar, pero lo interesante es que han logrado empresas escalar esa cultura, y es como una cultura de excelencia. Entonces, si lo piensas, cómo opera, o sea, Apple tiene oficinas en todas partes del mundo, y yo sí creo que hay una escala de esa cultura que han logrado, por un lado, escalar el código, como bien dices, que tiene esa fluidez y alcance a nivel global, pero pues ¿no? Cuando se vuelve muy interesante es cuando eso lo combinas con una escala de cultura, y como si tú trabajas en la oficina de Apple de San Francisco y en la de Copenhague y en la de Sydney, vas a ver ciertas características que se comparten.
Y creo que eso también me regresa como mis tiempos de McKinsey, que eso sí, pues pasaba, ¿no? Y pues es una organización que ya lleva 100 años. Y de hecho yo creo, Alberto, que ese es el reto más grande. O sea, el código escala casi casi que por naturaleza, ¿no? Apalancado de esta gran red que es Internet. Y tú puedes crear una solución y ponerla en manos de millones de personas, o bueno, más bien a la disposición de millones de personas de una manera muy rápida, ¿no? O sea, ahí está el App Store, ahí está cualquier sitio de Internet. El problema es cuando esta solución empieza a tener un montón de demanda y necesitas no únicamente el software, sino una aldea de personas que ayuden a entregar este servicio o a entregar esta experiencia, ¿no? Y, y ese yo creo que es el cuello de botella, porque lo que estás intentando es transmitir valores y formas de cómo se ve el buen trabajo, pero con un problema fundamental, que es la comunicación humana, que es que lo que yo te intento transmitir, pues tú no es lo que vas a entender al 100, aunque sí me estás entendiendo porque estamos en la misma página, pero no es exactamente lo mismo. Y este está súper ligado también, Alberto, con tu primer punto, ¿no? Que es de escalar sin procesos, ¿no? Mucho de la cultura también está metida dentro de las formas que tienen las compañías de operar, ¿no? De los checkpoints, de las rutas, de dónde puede haber atajos y dónde no, dónde se es estricto, cuántos touch points existen con el cliente, ¿no? Hablando también de lo que haces ahí. Y la cultura es ese resumen de procesos más talento, ¿no? Y esos son los dos elementos que conforman la cultura. Entonces, claro, pues sin unos buenos procesos bien definidos, llega este momento de escala que menciona Artemio y se sale completamente de control, ¿no? Sí, y ahí, bueno, pues eso también estoy logrando vivir cuando también de forma un poquito más, como mucho más racional, ¿no? Al poder ser, pues, como empleado también, ¿no? Parte de esa cultura y hacer esas referencias y creo que como cuando estás como dueño y como fundador, pues, se vuelve como un poco más pasional, ¿no? Porque también es como esa conexión emocional que tienes con lo que estás creando y que no dejas de pensarlo y soñarlo los 24 horas. eh, y eso, pues igual, y después puede ser hasta no tan sano, ¿no? No tanto como para ti como persona, como para la organización. Y creo que esos hay ejemplos, ¿no? De que incluso como founder-led companies, muchas veces cuando escalan, hay pocos ejemplos, ¿no? Digamos, Shopify me parece uno muy bueno, pero después, si lo piensas también todo lo que ha pasado con Uber, pues incluso todos los cambios que hubo después de que salió otra vez, Kalanick, ¿no? Ya en ciertas escalas se vuelve interesante toda esa dinámica social que opera dentro de las empresas conforme van pasando por distintas etapas. Bien cañón, bien cañón. Y además también estamos viendo una nueva generación de compañías. Por ejemplo, ahora con todo este boom de inteligencia artificial, a mí me sorprende que uno de estos builders de MVPs, que se llama Lovable, Ujú. pues es un equipo creo que son 12 personas, no pasan de 15 personas, ¿no? Tienen una evaluación de más de $1,000,000,000. Dices como wow, o sea, estamos llegando a este momento donde un grupo muy pequeño de personas pueden generar un montón de abundancia o de valor para la sociedad, ¿no? Pero bueno, eso es tema, yo creo, de otro podcast completamente. Sí, ya, y De después ya hecho, cuando llegue el billion dollar, ¿no? One person billion dollar company, en la que está apostado también ahí Peter ahí Thiel y viene, todos, va a ahí estar viene. interesante. Pero si lo piensas, son los building blocks son sobre los que están construyendo. Y si lo piensas también, los relacionas, o sea, independientemente de la evaluación o lo que sea, es la capacidad de las empresas y las organizaciones y de los individuos de poder hacer más. Eh, pero creo que ahí no hay que perder de vista para qué lo estás haciendo, con qué objetivo y a quién estás ayudando. Y ahí es donde se vuelve interesante porque ya está como que jalas, entonces vas. A ver, y eso tenemos creo que varios ejemplos, ¿no? Cuando Uber no hubiera sido Uber sin el iPhone, sin Google Maps y sin algo tan esencial como el GPS, ¿no? Que se había abierto, ¿no? Pues de tecnología que desarrolló el ejército de Estados Unidos. Y así, conforme lo vas agregando, pues ahora estamos viendo estos ejemplos, ¿no? Como de nuevo, muchos.
incluso también el de Numia, que utiliza, ¿no? Nosotros conectamos y somos agnósticos del modelo que quieras utilizar para realmente darle ese contexto a cuando interactúan con el cliente. Entonces, por ejemplo, conectamos en unas cajitas con el Journey Builder, cuando dices, oye, quiero darle este contexto a la gente cuando hable con Rodrigo, con Artemio, y después cuando ellos interactúen conmigo como marca, crear una memoria y que esa memoria me sirva para ayudar a darle una experiencia diferenciada. Y eso lo estamos, sin los modelos fundacionales de AI, hace 3 años no lo habíamos podido hacer. Entonces, también estamos subidos en ese marco. Mira, te me adelantaste, yo ya te iba a preguntar que ya habías mencionado que AI era una parte importante en Numia, y te voy a decir cómo juega, dónde entra, en qué es, cuál ha sido el valor que ustedes han encontrado en este nuevo paradigma que son los LLMs para mejorar ya sea o su servicio o sus operaciones internas. Está buena esa pregunta, porque o sea, creo que hay que diferenciándola, ¿no? En lo que hacemos para nuestros clientes y cómo lo integramos dentro de la organización, ¿no? Voy a referenciar hay un framework de un reporte de One Enterprise, que es una empresa como de recruiting con AI, y que habla de como de 6 niveles de cómo a nivel interno vas utilizando la inteligencia artificial para volverte cada vez más y más integrado. Y hablan de que, bueno, pues hay human-led, ¿no? Donde deja solo humanos interactuando, después se automatizan los procesos y en algún punto ya el humano realmente lo que hace es orquestar y solo validar ciertos puntos dentro del flujo para que los que están trabajando realmente son los agentes. Y creo que todo es muy nuevo, ¿no? Para todos estos está evolucionando semana a semana. Lo que te diría es que en Numia y lo que está interesante es que ya lo estamos utilizando de forma interna, digamos, como para sobre todo crear digamos, todo el historial de contextos que tenemos con los distintos clientes, ¿no? 300 plus en toda Latinoamérica, y el knowledge base que se genera, ¿no? Todo el conocimiento interno que se genera de casos de uso, de cómo, ¿no? Y cómo interactuar, cómo presentar propuestas, etcétera. Que eso pues sí es parte de la propiedad intelectual de Numia y que se puede reutilizar y que se utilice de la forma más sencilla. Eso es algo, digamos, con lo que podríamos ya estamos utilizando, ¿no? Y dándole ese contexto para que sea más sencillo. Pero todavía es una interacción como bidireccional que creo que puede evolucionar mucho para que idealmente de ahí lo lleves a primero automatizarlo, ¿no? Potenciarlo y ya después ya personalizar, digamos, cuando esa interacción con la IA interna la tengas, ¿no? Con modelos cerrados. Igual me estoy desviando un poquito, pero lo que quería conectar es cómo conectamos eso con lo que estamos haciendo con los clientes también, ¿no? Y ahí es donde la pregunta se vuelve bien interesante porque ya están los modelos. Los modelos te permiten, primero, pues, tener la velocidad de respuesta, tener y crear un contexto muy rico, ¿no? Con distintas fuentes y después crear memoria. Y si lo piensas, eso como de forma muy básica, como cliente, te gustaría que cuando interactúes como cuando tú conoces a Rodrigo, que llevas años conociéndolo, y pues sabe, ¿no? Ciertas cosas de ti que él ya ha ido guardando a lo largo de esa experiencia. Esa creación de experiencias compartidas, que es algo que la empresa tiene con sus clientes, muchas veces se perdía, ¿no? O no se almacenaba. Y ahí es donde con la capacidad de poder integrar un LLM, Numia te permite, ¿no? Como ir conectando las distintas cajitas. Entonces utilizamos otra vez agnósticos al LLM que quieras utilizar, pero lo hacemos sencillo para que la conexión sea mucho más automática y vayamos creando esta historia de la empresa con el cliente. Y entonces piensa lo interesante que se vuelve cuando ya tienes cada vez la forma, pues, ¿no? Mucho más conectada, lo personalizable que puedes hacer esta experiencia para que idealmente llegues a tener, pues, como tu homepage de Amazon, pero para cualquier empresa, para cualquier interacción, o sea, tu homepage de Amazon para incluso cuestiones de servicios de gobierno, por ejemplo, que pensaríamos que no, pues están todavía distantes, pero si tú llegas a renovar tu licencia, ¿no? Pudiste saber qué coche tenían y que te haga más sencillo también después conectar con otros servicios si pagaste bien tus impuestos. Se puede hacer de todo eso, ¿no? Conforme se van agregando los títulos. Y el gobierno es un gran ejemplo de cómo, o sea, de esta necesidad que ataca Numia. Bien cañón, ¿eh? No lo había pensado, pero sí. Hace poco fui a renovar mi INE
me pedían un acta de nacimiento en los requerimientos y digo, oye, pero tú sabes que existo, vengo a renovarla. O sea, tú tienes Sí, mis ya existe. datos, ¿no? Sí. O sea, no podía yo entender en cabeza de quién, ¿no? O sea, ¿por qué eso era un requisito? Ya después vi que en realidad no era un requisito, hay otras formas de autenticarte y una de ellas es la misma credencial, pero bueno, o sea, es un ejemplo para un montón de trámites donde no tienen ninguna conexión una agencia con otra. Sí, y que si lo piensas, ya está la capa de digitalización. Idealmente creo que ya el gobierno hacia allá va como la primera capa de digitalización que al menos pues ya puedes, ¿no? Y que vayan poco a poco aceptando y que no tengas, a mí me tocó, yo soy de otra generación, pero pues ya me tocó llevar tu acta de nacimiento, solo había un lugar donde podías sacar y pagar por tus actas de nacimiento físicas. Ya después ya puedes sacarlas de forma digital. Es un buen avance. Y si lo piensas, la siguiente fase puede ser como esa ¿no? de conexión de lo que, porque si necesitas una validación, creo que eso es una parte importante, em, pero donde puedes pensar como en un proceso de onboarding, de donde pues, la validación de tus documentos y de tu persona se puede hacer, ¿no? Y esa es una de las cajitas con las que Nume te ayuda. Y después, esa información que la puedas guardar y tú puedas decidir como usuario, y sí, yo voy a darle esto y estos datos, pero esto y estos datos no. Y el gobierno puede entonces utilizar esos datos como input para tu siguiente trámite. Entonces, ya sacaste tu IME y te pueden ofrecer, oye, pues ahora te gustaría pagar el predial, ¿no? Por decir algo, o pagar tus impuestos y ya de forma mucho más vinculada. Ahorita está, pues, desasociada. Y esto me gustaría nada más como ligarlo con un ejemplo que, digo, igual está un poquito extremo, pero no sé si han leído el libro de AI Superpowers de Kai-Fu Lee, creo que es él fue el head de Google en China por mucho tiempo. Y la tesis del libro es cómo el approach de Estados Unidos versus China en pensar en cómo se integran todos estos datos para realmente convertirse como el líder global de inteligencia artificial, y donde en Estados Unidos existe una gran cantidad y masiva de datos, pero sigue estando en silos controlados por estas compañías enormes, los Amazon, los Googles, los Metas del mundo, pero en China ha estado mucho más integrado. Y entonces datos transaccionales combinan con datos de salud, con datos ¿no? de interacción social del gobierno, tienen, ¿no? sus pros y sus contras, pero tienen sobre todo muchísima más capacidad de tener estos datos y refinarlos, porque hablamos al principio de esa refinación de datos. Y eso a mí me parece interesantísimo. Se puede ir a descontados. Y a nivel técnico, lo mejor es que todas estas soluciones de las que estamos hablando son cosas que ya son posibles, ¿no? Y digo, muy loco también porque son cosas que no eran posibles incluso el año pasado, ¿no? Pero sí creo yo la verdad que este momento en el que Anthropic introduce al mundo de la inteligencia artificial lo que son los artifacts o los artefactos, em, nos dan una pieza fundamental para esta tarea que es el context management, ¿no? Porque entonces tenemos ya este archivo o este ente que es uno que muy probablemente tú quieres referenciar en el futuro, que muy probablemente quieres poder editarlo y poder mantenerlo actualizado, pero no sería una locura pensar que en un artefacto estén, pues, tus documentos más importantes de identificación, tal vez el historial de los últimos trámites que hiciste ante el gobierno, ¿no? Y que eso pudiera pues hacer de una sociedad mucho más ordenada y de tener procesos mucho más rápidos. Pero bueno, esto va tan rápido que es que es muy loco. Luego hablamos en este podcast de cosas que no eran posibles hasta hace solo 3 semanas, ¿no? O sea, las cosas que antes eran de año por año es súper loco. Pero bueno, a ver, ya nos desviamos cañón Sí. de las preguntas que aquí teníamos. En el Vamos a rabbit hole, todo el regresar. mundo entra en ese rabbit hole, es buenísimo. Pero sí. 100%, 100%. Alberto, ¿cuáles son los cuellos de botella actuales que identifican en el crecimiento de Numia? Híjoles, es buena, ¿eh? Esa, digo, tampoco me gustaría responderla a nombre de todo, ¿no? El equipo fundador y de Gustavo, Joaquín y Nico, los founders. Pero a ver, yo pienso de lo que estoy viviendo en el caso de México y de lo que estoy viendo ¿no? con los clientes. Yo creo que mucho es esta educación del mercado
en general, de que se den cuenta de que se puede ya hacer este manejo del Customer Journey de forma eficiente, escalable, fácil y que ya existen las herramientas. Entonces, lo que hablamos, que justo que decías hoy, pues está cambiando por semanas y que todavía hay como un miedo a, uy, pero ¿cuánto me va a costar? ¿Qué tan difícil va a ser? Algo que nos preguntan mucho es, ¿no? El cuidado de los datos personales, cómo voy a yo dejarle que la IA interactúe con mis clientes y le pida datos sensibles. Entonces decimos, tranquilos, o sea, hay formatos, hay estructuras, hay institución, hay todo el desarrollo técnico para evitar ¿no? Estas filtraciones y sobre todo también tener un proceso de validación. Entonces yo creo que primero como esa educación, que es difícil, ¿no? Cuando entras a un mercado donde todavía tienes que irlo educando, pero creo que eso los mismos clientes están dando cuenta de la necesidad de moverse rápido. Eso creo que es uno, ¿no? La otra creo que está interesante, creo que este reto no es exclusivo de Nunia, es para todos, es cómo pues, el talento especializado para integrar y utilizar la inteligencia artificial lo tenemos y también lo tienen del otro lado ¿no? Los contrapartes de las empresas. Lo veré como un cuello de botella actual y temporal, pero que eso pues, también ¿no? Nos estamos dando cuenta todos que lo tenemos que destapar y hacerlo rápido y eso pues va a ayudar, ¿no? Y quizás uno que es interesante en el caso específico de México es el tamaño del mercado. Cuando lo platico ¿no? Con todo el equipo, Numia está en más de 10 países de toda Latinoamérica. En México tenemos empresas, escala, ¿no? De una escala muy interesante, no solamente por el nivel de facturación, sino por el alcance físico y presencialidad que tiene. Sin decir nombres, pero empresas que tienen, no sé, 1900 sucursales, en lugares donde quizás no estén todos sus clientes completamente digitalizados. Y se vuelve bien interesante como tratar de comunicar la importancia de no perder esa presencialidad y el toque humano que puede existir, que es clave, sobre todo en los siguientes años me parece bien importante con todo lo que se va a venir con la interacción, más interacción con la inteligencia artificial, pero cómo combinamos esa presencialidad, ese toque humano, ¿no? En estas empresas tan grandes, pero que también se mueven tan lento. Entonces ya son tan empresas como que se vuelven ya un poquito, se mueven como de forma más burocrática y más tipo gobierno. Y ese sería como, digamos, yo creo que el reto de la final, como esa velocidad. Entonces, si yo tuviera que resumir en una palabra, sería como the rate of change, ¿no? O sea, la velocidad a la que nosotros ya nos estamos moviendo y que ojalá también el mercado se vaya moviendo. Y yo creo que no le veo, digamos, como un mayor problema de que vamos a poderlo lograr a nivel global, a nivel social y a nivel país. Ese cambio en el movimiento, digo, siempre se puede, ¿no? Nosotros nos enfrentamos mucho con eso, con corporativos en ventas. Nos dicen que sí y luego pasan 4 meses para empezar a trabajar y digo, ¿de verdad? ¿No? O sea, 8 meses es el récord. ¿qué tiene que suceder ahí adentro, no? Pero bueno, es verdad que pues también estos monstruos luego tienen este poder, o sea, tienen un gran músculo, ¿no? Para luego ejecutar, aunque sea a estas velocidades, que pues sí son medio inevitables, ¿no? De la escala. Y Alberto, ya para cerrar, hemos tenido aquí en este podcast a muchos invitados que han tenido éxitos con sus empresas, pero creo que es la primera vez que tenemos a alguien que ha tenido 2. Nos encantaría que nos contaras cómo fue que se dieron. Ahí hay dos historias que seguro que a nuestros escuchas les encantaría conocer. Gracias. Sí, han sido 2 digamos, son 2 marcas que me gustaría ¿no? pensar que fueran 3 también, porque pues tomaron su tiempo, eran empresas distintas y costó su trabajo también para hacerlo. Así como resumen, primera empresa, y yo creo que me picó el bichito. Yo estuve en Estados Unidos estudiando maestría en 2008 y siempre que me acuerdo, estuve de 2008 a 2011 y Instagram empezó en el 2010. Tengo ahí todavía, yo uso un poco Instagram, pero tengo mi primera foto porque finales de 2010, 2011 y una foto que la dejé y después dejé de usar Instagram. Pero lo usábamos porque la primera empresa que hicimos era una idea de agregar las distintas fotos que subías en ese entonces a Flickr, a la casa,
son nombres que ya mucha gente no los va a conocer, ¿no? Ya ni siquiera millennials, ¿no? Los van a conocer. Pero que agregabas y entonces hacías, ¿no? Una formato más sencillo, con una idea primero que parece risible de imprimir esas fotos. Y después evoluciona como para poder también organizarlas y visualizarlas de forma más fluida y más organizada. Porque antes pues, las subías primero a Facebook, después subías a Google, pues subías a distintos sitios y era cuando, me acuerdo de esta cifra, en ese entonces Facebook se subían 100 millones de fotos al día. Y este dato creo que se hace ya como 6 o 7 meses y yo lo vi así relevante. La cantidad de fotos que se intercambian en WhatsApp al día es de 4 billones. Entonces, creo que eso ya también es como lo damos por hecho y es como, ¿no? Pues claro, pero en ese entonces no era el caso y resolví un problema muy claro de, pues, tengo mis fotos desorganizadas, dónde las veo y dónde las materializo y eso fue el primer éxito con Equipo Increíble en Estados Unidos. Y las otras dos fue el ejemplo de Bootstrap, que fue muy curioso. Yo estaba saliendo de McKinsey, traía distintas ideas de qué quería hacer y de forma muy orgánica con un gran compañero, un amigo de toda la vida, que tenía toda esa experiencia en la industria mueblera. Yo le compartí el ejemplo de unos compañeros míos de la maestría que habían hecho una empresa que se llama Warby Parker, que es muy, digamos, como Beran Frank, ¿no? Tomó la inspiración de ellos y yo tomé la inspiración de ellos y muchas empresas también, del modelo de direct to consumer, ¿no? De simplificar cómo presentas, cómo vendes y cómo entregas un producto ¿no? Y creas una marca directo al consumidor. Creamos una empresa que se llamaba SofaMatch, que vendíamos sofás en menos de 10 días. Podías elegir la tela, el color de la madera y entre 230 modelos que te daba 6.300 combinaciones. Y eso lo simplificamos para que pudieras comprar. Y tuve suerte porque como que nos tocó una ola de todos los marketplaces de e-commerce, incluyendo Amazon. 2016 entró Amazon a México, y nosotros ya teníamos para 2015 como muy bien establecida la marca y le vendimos a todos los e-commerce, los marketplaces, ¿no? En su momento también Gaia, etcétera. Fuimos buenos proveedores de ellos y creamos una marca que se llamaba Nest Sleep, que lanzó antes que los colchones Luna. Y parte de lo que hablábamos de educar al cliente, pues a mí me costó mucho tiempo poder educar al cliente y afortunadamente en su momento Luna lanzó también y ellos tenían, ¿no? el dinero y la capacidad de marketing que me ayudó definitivamente a que la educación del cliente para poder comprar un colchón en caja, que lo pruebas en tu casa, solo en 2015, pues en ese entonces era como, pues, ¿por qué lo voy a hacer, no? Sí, esos fueron, pero nos tomó pues en los años que tuvieron que tomar para crecerlo de cero de hecho con la misma inversión que hicimos en SofaMatch, 60,000 pesos entre David, mi socio y yo, permitió también crear Nest, y Nest y SofaMatch se vendieron en 2021. Qué joya, la verdad es que nos lo platicas así, pues ya muy calmado, pero ahí están décadas de trabajo y un montón de dolores de cabeza y de todo lo que es necesario para poder realizar un éxito, porque no es únicamente construir algo de valor, es construir algo de valor y empaquetarlo en una empresa que corre y que puedes vender después al mercado. Es que así es esto, ¿no? Sí, Uno crea un negocio y sabe o no sabe, pero te estás metiendo a una máquina de sí. problemas que nomás todos los días, como metralleta, sin piedad. No es parte de él lo que hay que agarrarle el gusto a todo. Claro, claro, Ujú. claro. No, y si uno tiene el estómago para, adelante, porque es también una aventura que te hace crecer muchísimo. Alberto, muchísimas gracias por esta Al conversación, de contrario. verdad. Ha sido una muy placentera y yo creo que de mucho valor para toda la gente que visita este pequeño rincón de internet. Antes de dejarlos ir a todos los que nos están escuchando, quiero agradecerles por llegar hasta este punto del capítulo. Y antes de dejarlos ir, pedirles dos cosas. La primera de ellas es que a nosotros nos importa mucho el feedback, así que si nos están viendo en YouTube, por favor, déjenos un comentario respecto a qué invitados les gustaría ver en este espacio, de qué temas les gustaría que habláramos,
Cuéntanos de un problema que tú estés enfrentando en tu operación diaria, a ver si desde acá podemos echarte la mano con algún invitado que tenga insights valiosos. Y por otro lado, si conoces a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica o que tenga un departamento de innovación o hambre por construir cosas emocionantes, por favor, comparte este espacio con esas personas, ya que las estamos buscando. Muchas gracias, Ro, por un capítulo más codo a codo. Y Alberto, nuevamente, gracias. Qué buena charla y ojalá nos veamos pronto para un segundo round. Cuando el río suena.